¿Qué tal? Soy Arata. Bienvenido. En el día de hoy te comparto nueva información con respecto a nuevos VHS y cámaras de seguridad por parte de Mob Games. Y sin más demora, ¡let's go! Muy bien, primero que todo, esta es la segunda parte descifrando la nueva información revelada por el código secreto. En el anterior video habíamos analizado sobre el REC número 1, la cual consistía en que un empleado se comunicaba con Lightyear, mostrándole su preocupación sobre algo peligroso que había visto en una cámara ocular de uno de los juguetes de Playtime. Luego de conocer un poco sobre la gran preocupación de este empleado, se revela el REC número 2 y se muestra lo siguiente. Oh, señor Pear, yo me quiero disculpar. Yo, estaba equivocado. Nada extraño está pasando aquí. Yo estaba... Hablé con el chico de mantenimiento. Él admitió que estaba haciendo utilidades y reparaciones a los Hoggies y que sus ojos probablemente... ¡Puf! Se salieron de su lugar. Eso debió ser lo que vi. Así que... es todo. Yo no me pondré a investigar más. Quiero decir, no había nada que investigar en primer lugar. Pero, eso quedó en el pasado. No escucharás nada más de mí. Así que... lo siento. El REC número 2 presenta la disculpa de este mismo empleado que vimos en el REC número 1. Le pide perdón a su jefe por haber malinterpretado las cosas, porque supuestamente lo que él vio era un Hoggy Woggy en reparación, y dicho Hoggy se le había desprendido el ojo de su lugar, y esto fue lo que realmente pasó, por lo que se disculpa por molestar a su jefe por preocupaciones sin sentido. Y a esto que acaba de decir, yo teorizo que es mentira. Lo que el empleado vio realmente no era un juguete, sino un Hoggy Woggy vivo que estaba en muy mal estado y vio el momento exacto cuando el ojo se le cayó. La razón por la que creo que está mintiendo tiene que ver con la fecha. Pasaron 2 largos meses desde REC número 1 a REC número 2. Si realmente era una situación tan delicada, el empleado rápidamente hablaba con el chico de mantenimiento para aclarar este malentendido. Entonces tú me dirás, ¿qué necesidad tiene esta persona de mentir? Pues porque este empleado está salvándose a sí mismo. Verán, dentro de mis teorías se consideraba que esta persona es la misma que hizo la carta a su madre. Entonces, para ordenar los acontecimientos, primero se graba expresando su preocupación con su jefe el 30 de marzo de 1991, el REC número 1. Mientras esperaba que su jefe le respondiera, pienso que él siguió investigando por su cuenta para calmar su preocupación, pero lo que encontró fueron mayores problemas. En este punto se da cuenta que Playtime Co. no es lo que parece, mas sin embargo no puede hablar por miedo a las consecuencias. Lo único que le quedaba por hacer era seguir investigando y recoger evidencia para enviarlo en un servidor privado. Pero se da cuenta de que envió unos meses atrás el REC número 1, contándole a Lightyear sobre lo que había visto, por lo que procede a grabarse nuevamente el 28 de mayo de 1991, diciéndole a su jefe lo que había visto no era más que un juguete defectuoso y que todo era un malentendido. Con este video lo que él planeaba hacer era quitar cualquier sospecha que existiese de que él estuviese investigando o buscando información, y ya no podrían culparlo diciendo que tenía motivos para querer buscar evidencia. Luego sucede el envío de la carta a su madre el 15 de julio de 1991. Para este punto, el trabajador, muy horrorizado por todo lo que ha encontrado estos meses, decide enviarle la carta a su madre para que ella proceda a entregarle a la policía toda la evidencia recopilada. Pero las cosas no salieron bien, ya que Playtime Co. es astuta e intercepta la carta antes de que llegase a las manos de la madre, para que 5 días después, el 20 de julio de 1991, se el comunicado de Playtime sobre la confidencialidad y que todos los trabajadores serán investigados. Mas sin embargo, todo lo anterior mencionado es solo una suposición y habrá que esperar para saber sobre el contenido del REC número 3. Ahora bien, pasaremos a las cámaras de seguridad, ya que la carpeta Security 2 ha sido revelada.
En Security 1 podíamos ver cámaras ubicadas en lugares del Chapter 1, pero en Security 2 estamos viendo un escenario que jamás nunca se ha visto con anterioridad, por lo que es posible que este lugar corresponda al Chapter 3, mas sin embargo que pertenezca al Chapter 3 no significa de que sea Playker, debido a que lo que estamos viendo nos da la impresión de ser un lugar que no tiene nada que ver con los niños sus salas de quirófano, sino más bien de un lugar de manufactura, ya que podemos ver una máquina con esos ojos característicos que nos recuerdan a máquinas anteriores que creaban distintos tipos de cosas, porque este lugar también se prestará para crear algo, como por ejemplo la cajita misteriosa. Pues resulta ser que en una de las cuentas de Poppy Playtime compartieron esta imagen donde se ve lo que parece ser la confección de la cajita estrella misteriosa, mas sin embargo esta imagen no corresponde al nuevo lugar misterioso mostrado en Security 2, porque esta misma imagen ya existía en el pasado y no tiene relación con el juego. La única posible similitud que tenga es que sea para la creación de esta caja, aunque tampoco se descarta que sea aquí la creación de la máscara del teaser trailer del Chapter 3. Ahora bien, esta imagen misteriosa esconde dos mensajes secretos. El primero lo puedes ver en la esquina inferior izquierda, mientras que el segundo tienes que hacerle una modificación para darte cuenta de que hay unas letras SGERLP 052891. La fecha pertenece a la fecha de grabación del rec número 2, mientras que las iniciales representan ASG Stella Greybull Graver, Eddie Readerman, LP Late Beer. Cuando hacemos investigación sobre estas personas nos damos cuenta de que tienen números en las imágenes de portada. Por ejemplo, la imagen de Eddie Readerman tiene 9, 14, 22, 5, 14, 5, 18, 21, 14 y 20. Por otro lado, la imagen de Late Beard tiene 9, 14, 6, 5, 18, 14, 21 y 13. Mientras que la imagen de Stella solo tiene el número 1. ¿Y te acuerdas que el primer mensaje secreto decía que 1 era igual a A? Pues entonces cuando transformamos estos números en el orden del abecedario se transforman en Eddie Readerman, Invenerunt, Late Beer, Infernum, Stella Greybull Graver, A. Y si lo ordenamos exactamente como nos reveló el segundo mensaje, SGERLP es igual a Invenerunt Infernum, lo cual en latín significa encontraron el infierno. ¿Y por qué estos tres encontraron el infierno? Porque eran dignos. Efectivamente, ya se sospechaba que estos tres eran culpables, debido a que tenían los máximos rangos de Playtime Co. solo por debajo de Elliot Ludwig, y que sabían todo lo que sucedía, en especial la experimentación científica a las víctimas del orfanato. Y ese sería el video revelando nuevos secretos con respecto al servidor misterioso. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. El último secreto es: Arania mater est Valdebellus. La araña madre es muy linda. estoy de acuerdo.